Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. León fue papa entre los años 440 y 461. Tuvo gran cuidado en la instrucción y enseñanza de los fieles, refutando las distintas herejías que aparecían en aquellos años. Redactó normas doctrinales y litúrgicas, 96 sermones y 173 cartas, en las cuales se refleja no solo su teología, sino también su calidad de pastor para conducir a la Iglesia en diversas situaciones problemáticas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Deciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero oír los humildes y se alegren, pues ven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este 10 de noviembre, celebramos y recordamos a San León Magno. Con una sublime inteligencia y una firme voluntad se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de Eutiques. Esto, queridos hermanos, sobre todo, que iba contra la encarnación del Señor. Como obispo, como papa, como pastor, plenamente consciente de su cargo, no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce, queridos amigos, en nuestra propia vida. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Soy pecador, ten
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que por la intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado, porque el Espíritu Santo, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra y Él, que mantiene unidas todas las cosas, sabe lo que se dice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. Llévame por el camino eterno, Señor. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Llévame por el camino eterno, Señor. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Llévame por el camino eterno, Señor. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y le precipitaran al mar antes que escandalizara a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio es un evangelio bomba, ya es europea lleva, porque nos está haciendo incluso un desafío, ¿verdad? Hay cuasemba y shagua cristiano bande, reguero vagina, fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Aquí vienen los 3 elementos y aquí nos encontramos con la fe. Porque la fe es lo que justamente nos asegura, Peñande, el creer, el sentirse seguro de lo que nosotros estamos diciendo y en quién estamos confiando. Y en esa medida se nos abren los ojos y viene la espera, operar con la esperanza, porque eso, el huerovia, la verdad, el creer, ¿verdad? Y de ahí entonces, reyeroviarire, dereñe pues no maneja no, porque hoy cota catuetea lleva. Y de ahí entonces, queridos amigos, esa esperanza que nosotros estamos allí anhelando es lo que se realiza en el amor, en la caridad. Operego las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero ave ñande yara sobre la fe, porque opeala omoñe por un baitea. En la medida en que ñande ya yetu uja ya güerovia ve ñande ya, entonces vamos a tener un camino de espera. Vamos a estar, pero la espera, bueno, es un reguapú bebejina o estar con los brazos cruzados, sino que es un accionar continuo, queridos amigos, para que se realice lo que justamente nosotros creemos, yeyetu porque peñan de yara, o yapota catuete peñan de cobebe, o yapota catuete lañan de sociedad, peñan de atiguasube, lo que él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Como plan de salvación. Y entonces, primero nos dice, atención, es inevitable que haya escándalo. Me hago oicota catuete. No por eso vamos a perder la fe. Pues una vez se vayan de upeixa. Hoy la problema, hoy veamos, algunos atuñe deprimima, algunos atuya oye que tisema la ivena, otro que atuya oye colgasema, otro que atuya oye yapisema, cualquier cosa. O sea, perdemos, queridos amigos, esta esperanza porque nos falta un adherirnos totalmente. O sea que no estamos seguros. Nañañe prende guasui veñan de yararejina. Prenderse. Es inevitable que existan escándalos. Queridos amigos, por una parte nos dice atención, pero también el que produce escándalo es responsable de lo que sucede en nuestra sociedad. Porque nosotros sabemos que también está ahí entonces la icanguea, está en la icanguea, está en la ipuacaya de problemas y situaciones que le sobrepasan, nos sobrepasan. O pa veñan de acá, o pa yupi pa veñan de acá, lleva veñan de coe. Y por eso aquí el Señor es muy duro. Más les valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran en el mar. Queridos amigos, esto es muy importante porque hay muchos escándalos en medio de nosotros. Y cuando hablamos de escándalos, son los escándalos de corrupción. Estos son los verdaderos escándalos. ¿Saben por qué? Porque la palabra escándalo quiere decir tropiezo. Y nosotros estamos poniendo tropiezos para el desarrollo de nuestra nación. Estamos poniendo tropiezo para el desarrollo de las personas. Estamos colocando escándalos, es decir, estamos limitando y no estamos permitiendo que muchos puedan estudiar, que muchos puedan vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Apenas dice la escándalo. Escándalo anda entonces cualquier otro viroreya y porque os echanda yelandere yapoa, sino que porque debo ir yapo andere muy obstáculo quiere decir. Queridos hermanos, la palabra escándalo. Le estás obstaculizando.
Eso viene del griego, ¿verdad? Entonces, obviamente con la ñandillara y más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran en el mar, porque estás cortando, estás truncando la vida y la realización de tu hermano. Porque eres mondá, porque en de yapú, porque en de injusto, porque de yapú cualquier cosa, porque de yapú organizaciones ilícitas, en síntesis, ya yapú tiene bandidaje, apela escándalo, porque el escándalo es poner palos en la rueda de nuestra vida cristiana. Peñandé, países vaya guatanas, anda ya yapoina. ¿Por qué? ¿Y por qué le ponemos ese escándalo, esa dificultad en la realización del hombre y de la comunidad? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que procure actuar siempre con justicia y que el Señor le fortalezca para cumplir correctamente su misión en el mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten siempre escándalos de corrupción y confíen más en Dios providente, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la concordia y vivan la confianza plena en Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación de nuestro siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados en la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte, ilumina, Señor, a tu Iglesia, para que nuestros pastores, guiados siempre por tu amor,
puedan conducirnos por el camino del bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. para mí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan.
Oración final. Señor, tú que alimentas a tu iglesia con el pan de vida, guíala con la fuerza de tu amor, para que pueda vivir y crecer en libertad y mantenerse fiel a tu evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví mis años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Y hasta el porter momento de mi vida, ruego que guíes con maternal mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más.
al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me